Bueno, hermanos, nuevamente buenos días y la verdad que alegría que estén acá presentes. Nosotros que sabemos que lo estamos haciendo de corazón y también esto es importante que ahorita antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración para que por favor me acompañen para orarle a nuestro Señor dándole sobre todo gracias. ¿Sí? Entonces, Padre mío, mi Señor, en nombre de tu Jesús, mi Padre amado, te damos las gracias enormemente, mi Padre, por darnos esta oportunidad hoy de poder abrir nuestros ojos, poder levantarnos hoy y saber que tú estás en nuestra vida, saber que tú nos has dado ese saludo, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos de la fe en Cristo, mi Señor, porque tú estás en nuestras vidas, tú estás en nuestros corazones, tú nos guías, te lo agradecemos enormemente, mi Señor. Y te pedimos por favor, mi Padre, para que seas tú el que tomes el control de este tiempo, seas tú el que lo controles, seas tú el que nos estés enseñando, como decía la canción, que nos has enseñado tantas cosas y nos sigue enseñando y nos seguirás enseñando en tu vida y en nuestra vida tantas cosas hermosas que hay en ti, Padre Santo, y que tú quieres que nosotros y cada uno de nosotros las vivamos, no solamente en el interior, sino que la vivamos como familia. Por eso estamos agradecidos, mi Señor, por ser un Padre tan amoroso, tan misericordioso, lleno de gracia y de bondad a nosotros, tus hijos, mi Señor. Te pido también, mi Padre amado, para que por favor, hoy no sea yo el que esté hablando, mi Padre, seas tú, Padre mío, a través de mí, que tú coloques ese Espíritu Santo en mí, Padre Santo, para que tu palabra sea la que se oiga, no la mía, mi Señor, como hombre, porque tu verdad es única, tú eres el camino, la verdad y la vida, y así queremos que siga siendo siempre nuestro Padre. En nombre de tu Jesús te lo agradecemos, mi Padre, y te pedimos también por la vida y cada uno de los hermanos que no pudieron estar hoy presentes, mi Señor, para que tú sigas trabajando en la vida de ellos, sigas sembrando esa palabra, Padre mío, y esa palabra siga dando muchos frutos, mi Señor, para que sigan también como hermanos unidos en nosotros, en una sola familia, una familia que te honra, te ama, te respeta, que te quiere obedecerte, una familia que se justifica, no solamente porque es que tú nos dices que nosotros somos justificados en ti a través de tu Hijo Jesucristo, sino porque sabemos que esa es la realidad, mi Señor, y así queremos que siga siendo en nuestras vidas, mi Padre amado, te lo rogamos y te lo pedimos, mi Señor, amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como saben, nosotros ya veníamos hablando de una serie de cositas que fue el tema que había dicho desde el principio, que es la armadura de Dios. Ya para los que no se acuerdan de pronto en algún momento o no lo han escuchado, la armadura de Dios fue lo que nosotros quisimos saber, qué es la armadura de Dios, si es verdad que la debemos usar o no la debemos usar, para qué nos sirve esa armadura de Dios. Y ya siendo nosotros conscientes que esa armadura de Dios es algo real, es espiritual, pero es algo real, existe, Dios la dejó para que nosotros la usemos, no solamente para que nosotros la conozcamos, sino para que la usemos en nuestras vidas a diario. Entonces, ¿qué es importante? Cuando nosotros vemos un policía, ellos tienen su uniforme, tienen su armamento, ¿cierto? Ellos, ¿qué hacen cuando terminan su diario vivir, en su día laboral? Llegan a su casa, guardan su arma, se quitan su ropa, se cambian y siguen, ¿cierto? Y al otro día vuelven y inician. Hay una gran diferencia de la armadura de Dios con la nuestra, con la de los policías, con los del ejército, cualquier otra persona de este mundo, que es que esa armadura de Dios no está diseñada para que nosotros nos la quitemos. Está diseñada es para que la tengamos diariamente, porque el Señor dice, revístanse de santidad, de justicia, de amor. ¿Saben las palabras que Él utiliza y otras cosas? Entonces, revestirnos, estar siempre vestidos con esa armadura. Y si nosotros la tenemos puesta, no es una armadura que nos moleste, que nos fastidie, porque nosotros somos hijos de Dios y queremos usarla. Entonces, no nos debe incomodar usar la armadura de Dios. Antes, por el contrario, debemos estar agradecidos por tenerla, ¿cierto? Porque sabemos que nos ayuda ¿a qué? A cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestro espíritu y a protegernos, porque también nos defendemos con ella. Y es algo muy importante también porque nosotros podemos empezar a mirar cada una de esas partes de esa armadura, qué es lo que nos está diciendo y cómo debemos usarla en nuestras vidas. La pasada ya vimos también que estuvimos hablando, no sé si alguien quiere recordármelo de qué fue, la primera parte de la armadura. ¿El casco? El cinturón. El cinturón de seguridad, ¿sí? Digamos que es de seguridad por el el cinturón de la verdad, ¿cierto? Entonces, ese cinturón de la verdad tiene algo muy importante con lo que dice Carlito. Yo sé por dónde va, tranquilo, yo sé por dónde va, porque es que nosotros, en cierta forma, debemos estar seguros de que lo estamos usando. No es no es que de pronto, no, es seguro de que lo estamos usando. Sabemos que la verdad, andar con la verdad, no es fácil, porque en ciertos momentos, dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho, va a tener circunstancias para nuestra vida, para cada uno de nosotros, para otras personas, y de pronto son consecuencias delicadas que nadie quiere asumirlas, porque va a ser un sufrimiento.
Entonces, por eso es que nosotros debemos andar siempre con la verdad, pero andar con la verdad no solamente es decir que yo pequé y tengo que decirla. Andar con la verdad quiere decir que yo tengo que andar con la palabra de Dios en mi corazón, en mi vida, que esa es la verdad, ¿sí? Y debemos vivirla, o sea, debemos decírsela a todo el mundo. Y si nosotros la decimos, pues debemos demostrarla ¿en qué? En nuestros actos, en nuestros frutos. La segunda parte de esta armadura ya viene de parte de un cinturón, entonces ahora viene es una coraza. Y esa es la que vamos a hablar. Es la coraza de justicia. Y así fue como Pablo empezó a mirar que había una armadura que nos protegía. Y empezó a mostrarnos cómo debemos usar armadura en cada una de esas partes. Y esa coraza, esto no lo dice Pablo porque él quiso, lo dice Pablo porque él estaba en el Espíritu Santo, él estaba en él. Y el Espíritu Santo hablaba a través de él, o sea, Dios estaba hablando de él, a través de él. Entonces, vamos a mirar que nosotros necesitamos esa coraza porque es que nosotros no podemos salir desprotegidos al mundo, no podemos salir. ¿Y cómo decimos nosotros que salir? Lo vemos cuando nosotros decimos salir, cuando salimos a la calle, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a llevar a nuestros hijos al colegio, ¿cierto? Pero no es solamente eso. Tenemos que mirar porque es que cuando nosotros estamos en nuestros hogares no estamos saliendo de nuestro hogar cuando entramos a él. Estamos en el hogar, o sea, no salimos, realmente estamos en un mundo donde la coraza debe usarse a diario, día y noche. Entonces, lo importante es que ahora esta coraza de la justicia, vamos a mirar qué es lo que nos protege. Entonces, en ese entonces, el soldado era una especie de chaleco acá, sin mangas, pero venía acá recubierto en los hombros, y algunos eran en acero, otros eran en bronce, otros eran en algún tipo de metal, o si no en cuero. ¿Qué es lo que hacía esa coraza? Protegía los órganos internos vitales para nosotros, corazón y pulmones sobre todo, y nos cuidaba también nuestra espalda. Entonces, pero había ya algo que protegía antes la coraza, que es el escudo, que aún no hemos hablado de él, ¿sí? Eso lo hablaremos más adelante. Entonces, si ese escudo por algún momento pudo fallar, que puede fallar en nuestras vidas y no es lo adecuado, deberíamos tener una coraza que nos proteja de un golpe, de una flecha encendida del demonio, porque así son, ¿sí? De todas esas, en nuestro corazón, en nuestras partes vitales. Entonces, digamos que uno diría, pero entonces hay algún pecado o hay algo que pueda atacar mis pulmones. Pues hay enfermedades, sí. La cuestión es la siguiente. Cuando hablamos de órganos vitales, quiere decir que podemos perder la vida por algún daño en esos órganos. Nosotros acá, por algún daño en nuestra vida espiritual, podemos perder la salvación. Muchos dicen que la salvación ya está dada. Dicen que no se pierde. Pero nosotros podemos ver en muchas partes de la Biblia que dice que nosotros debemos esforzarnos y seguir en el camino de Dios. Y vemos que también hay una parte que dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿cómo podría decir que Dios me dio la salvación cuando de pronto mi fe está muerta? Entonces, ¿cómo podría? Entonces, algo nos lo dio Jesús, sí, fue lo mejor, la salvación. Debemos cuidarla y protegerla, así como nosotros, la coraza está para proteger nuestra vida. Ahora, vamos a mirar algo importantísimo de esto. Y lo vamos a ver en Mateo, en el capítulo 22, versículo 21. Yo hoy estoy utilizando NBI, Nueva Versión Internacional. Dice así, dice. ¿Mateo qué, perdón? Mateo, capítulo 22, versículo 21. Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pero ¿qué es justicia? ¿Cierto? Es la primera pregunta que nos damos. Entonces muchos dirán, pues justicia es caminar en los caminos de Dios. Pues no estamos definiendo Mateo qué es justicia. 22. Sí, ¿cierto? Capítulo 22, versículo 21. Sí. Ser justo es hacer las cosas correctamente. Pero correctamente ¿para quién? ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros debemos abarcar. Entonces miren lo que nos dice Dios en esta parte. Dice, eso fue una parte cuando los sumos sacerdotes le querían colocar una trampa a Jesús para que el pueblo se volcara en contra de él y de Roma, y Roma lo viera como un enemigo. Entonces le habían preguntado que a quién le debían pagar impuestos, si debía pagar o no debía pagar impuestos. Entonces Jesús, que respondió en ese momento y tomó una moneda y dijo, dime de quién tiene la cara de la moneda. Entonces, no, que la cara es del César. Bueno, entonces dice Jesús, del César respondieron. Entonces Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Eso sería justo? ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Es justo. Es lo que Él nos está enseñando que es justo. Exacto, es lo que Dios nos enseña, eso es justo. Entonces, si Dios nos pide que le demos ¿qué? Amor, obediencia, gratitud, respeto, que lo honremos, démoslo. Dios nos está pidiendo oro y plata. No nos está pidiendo oro y plata. Dios nos está pidiendo títulos profesionales, estudios.
Dios no está pidiendo que tengamos la casa más lujosa, el carro mejor, el mejor reloj, los mejores zapatos. Dios no nos pide nada de eso. Eso es del mundo. Entonces, por eso dice Dios, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Se está refiriendo a que lo que es del mundo, dérselo a este mundo. Sí, Pero a Dios lo que es de Dios, lo espiritual, lo que verdaderamente tiene valor. Eso es lo que nos dice. Entonces, justicia es dar justamente a cada uno lo que merece, porque Dios busca dar a cada uno lo que merece, porque Él sí es justo y nosotros no somos justos. Más adelante lo vamos a ver por qué. La justicia no es simplemente apartarnos del bien. Nosotros pensamos que cuando nos apartamos del bien, ya dejamos de ser justos, ¿cierto? Pues tiene mucha razón. Cuando nosotros nos apartamos del bien, estamos siendo justos. Pero también debemos mirar que la justicia es estar correctamente ante los ojos de ¿quién? De Dios. Claro. Entonces, si yo me aparto del bien en algún momento, ¿cómo me podría estar apartando del bien? Cuando estoy desobedeciendo las leyes de Dios, ¿cierto? Pero también me puedo estar apartando de Dios cuando yo desobedezco las leyes del hombre. Pongámosle algo que no pone Dios, que ir a 80 kilómetros por hora. ¿Estoy desobedeciendo a quién? La ley del hombre, ¿cierto? Porque voy a 90. Entonces nos diría, uy, caí en pecado. Pues digamos que en la Biblia, y nosotros miramos la palabra de Dios, no dice, no ir a 80 kilómetros por hora porque caerás en pecado, y ninguna de esas está, ¿cierto? Pero entonces Dios sí nos manda a que obedezcamos a nuestros líderes. Cuando nosotros no obedecemos a nuestros líderes, estamos desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Si vemos la congruencia que tiene todas las cosas, nosotros debemos ser muy congruentes de lo que leemos, lo que aprendemos, con lo que vivimos en nuestras vidas. Entonces ahí nos estamos también apartando de Dios en cierta forma. Y Romanos en el capítulo 3, versículo 10, esta vez utilicé la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. Cuando dice esto, no hay ni uno solo que sea justo, se está refiriendo a nuestro mundo. O sea, en todo el planeta, cuando se dijeron estas palabras, no había ni un solo hombre. Y hoy día tampoco lo hay. Ni uno solo. Y nosotros sabemos que el único que ha sido justo en nuestro mundo y que vino y se hizo hombre es Jesús, el Hijo de Dios. Pero nosotros, humanos de carne, no hijos de Dios en ese momento, sino criaturas, ninguno ha sido justo. Ninguno es justo y ninguno será justo, porque todos pecamos. Incondicionalmente nosotros lo estamos haciendo, condicionalmente también, porque a veces nos programamos para pecar. Y eso es lo que Dios no quiere en nosotros. Entonces, si nosotros buscamos la justicia, nosotros podríamos pensar con esta escritura ahora, entonces, ¿cómo me pide Dios que yo use una armadura, una coraza de justicia, cuando no soy justo? Porque Él dice acá que ningún hombre es justo. Sería incongruente, ¿cierto? Lo que Dios está diciendo. Pero vamos a ver más adelante a qué se refiere Dios con todo esto. Y esto significa que ningún ser humano posee justicia por sí mismo. Carlos, Laura, Cindy, Raquel, Florecita, yo, ninguno de nosotros por nuestras obras o por lo que hagamos somos justos. Porque nosotros, por más justos que intentemos ser, hay injusticia en nosotros, hay pecado. El único que puede hacer eso en nosotros es Dios. Y ya lo hizo en nosotros. Entonces, y esto lo vemos en Isaías, en el capítulo 64, versículo 6. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, imagínate lo que dice Dios. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos, Isaías 64, 6. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Entonces, ya vemos que dice Jesús que nadie es justo. Ahora vemos porque ya sabemos que no somos justos. Porque hasta lo más justo que nosotros buscamos para Dios, eso es como un trapo lleno de inmundicia. A ese punto nosotros somos justos, imagínense. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar que ser justos ante Dios por nuestras fuerzas, por nuestro hacer, por nuestras obras? Nunca lo vamos a hacer. Nunca. Porque entonces podríamos empezar a decirle, cuando hay personas que le dicen, venga, usted se considera bueno, o sea, un justo, y podríamos decir, sí, yo me considero bueno. Entonces empecemos a mirar, usted honra a Dios sobre todas las cosas, honra a padre y madre, miente, roba,
desea la mujer del prójimo, desea los bienes del prójimo, utiliza el nombre de Dios en vano, y ahí empezamos a mirar, sí, no, ¿cierto? Ya hemos pecado contra Dios, ya dejamos de ser justos, somos injustos, ¿cierto? O sea, no hay nadie bueno en el mundo, no hay nadie justo en el mundo. Entonces surge una pregunta muy importante. Si nadie es justo, ¿cómo puede alguien usar la coraza de la justicia? ¿Será que alguien sin ser justo podría usar la coraza de la justicia? No tiene como razón, ¿cierto? Coherencia. No tiene la coherencia. Entonces uno dice, pues Dios nos la está dando, es para que precisamente aprendamos a ser justos. Pero para poder usarlas debemos aprender a ser justos. Y nosotros para aprender a ser justos, Dios nos dice cómo es posible ser justos. La respuesta es muy simple y la hemos escuchado mucho. Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino para nosotros ser justos. Y por Él es que somos justos. Dios nos justifica en Jesucristo. Y para que de pronto lo estemos pensando y digamos, no entiendo cómo podemos ser justos en Cristo, vamos a seguir mirando, que nos dice 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 21. Y acá nos está hablando Dios de algo muy importante en esta carta de Corintios. Dice, Segunda de Corintios. sí, 5:21. Y dice así, al que no cometió pecado alguno, o sea, está hablando de Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, ¿sí están entendiendo por qué somos justos? Es gracias a Jesucristo. Entonces, sí podemos ser justos, no por nosotros, no por nuestra fuerza, no por nuestras obras. Somos justos gracias a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, excelente. Entonces vamos a mirar. Lo que nos dice es que nadie es justo en la vida. Solo aquel que busca de Cristo en Él y lo tiene en Él es aquel que puede llegar a ser justo. Entonces yo diría, entonces si yo soy justo en Jesús, ¿quiere decir que yo ya dejo de pecar? ¿Quiere decir que yo dejo de cometer errores? ¿Quiere decir que ahora sí soy justo y las justicias que yo hago no son como trapos de inmundicia? Pues seguimos siendo hombres, seguimos estando en este mundo y seguimos teniendo esta carne que nos lleva a la tentación. Pero también entonces empezamos a entender en nuestra vida el Espíritu Santo que lucha contra todas esas cosas. Y es aquel que nos dice, hey hijo mío, Cindy, Carlos, Laura, cada uno de nosotros, no haga eso. Eso no lo dice Dios. Si han escuchado esa voz tan enorme que a veces nos ataca en nuestra mente y uno lo ve como en ese momento como un ataque. Así que lo ve como un ataque, pero no es un ataque, es un consejo. Porque ya lo vimos en la canción como dice que Dios nos aconseja, nos muestra el camino para que nosotros no caigamos en ese pecado, no seamos injustos. Entonces la coraza de la justicia comienza con la justicia que Cristo otorga a ¿quién? Al que cree. Tiene que creer en Jesús. Porque ¿cómo voy a decir que Cristo me da una coraza a mí? Yo la voy a usar cuando yo no creo en Cristo. Si no creo en Cristo, mucho menos voy a creer que hay una coraza del Espíritu Santo que me protege. ¿Cierto? No tendría ninguna relación y sería algo absurdo nosotros pensar eso. Entonces, sí, por favor, la coraza me la voy a poner. ¿Y qué cree en Cristo? No, es que no que voy a creer en Él. Él no existe. Eso no es así. Debemos creer en Cristo. Debemos creerle a Cristo. Es muy importante. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que la justicia, primero, no se gana. Porque nosotros pensamos, yo la gané porque yo hice tales méritos. No se compra. No se merece. Porque diríamos mucho, yo he hecho tantas cosas en este mundo que yo me merezco la justicia. Pero sí se recibe por fe. Entonces, vamos a mirar entonces, si todas esas cosas que dice Dios, que no se gana, no se merece, no se compra, pero se recibe por fe. Entonces, ¿cómo la recibo? Yo quiero recibir la coraza de la justicia. Yo quiero recibirla, yo quiero ser justo, yo quiero ser justo en Dios. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 22, nos dice lo siguiente. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esta partecita que es muy importante detallarla. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. O sea, cada uno de nosotros puede ser justo mediante la fe, o sea, creyendo en Jesús, creyéndole a Jesús, ¿cierto? Esa es una forma de recibir la justicia. Podemos ser justos. Cuando dice acá que debemos tener fe, nosotros ya sabemos que es fe, y la fe es escuchar, empieza por ahí.
escuchar y creer lo que estamos escuchando de Dios. No es lo que hacemos. O sea, muchos pensamos que porque yo ayudé a un niño, porque yo adopté a un niño en mi familia y lo crié, porque yo ayudo a padre y madre, porque le paso dinero, porque yo diezmo en mi iglesia, porque yo hago muchas ofrendas, porque yo sirvo en la calle, doy limosna, piensan que por eso ya tengo derecho a ser justo y que yo merezco esa salvación. Y muchos lo vemos así. Cuando nosotros alguien nos ofende o nos dice algo, uno dice, eso no es justo. No es justo que me haga eso. Yo lo he pensado. Cuando a veces alguien acá en mi casa tengo alguna discusión o a veces me dicen algo, digo, pero si yo busco ser lo mejor con ellos, ¿por qué es así conmigo? Eso no es justo. Entonces uno dice, ¿por qué yo exijo justicia hacia mí y muchas veces hacia los demás? No doy compasión, no doy amor, no doy misericordia, no sirvo. Entonces, ¿por qué sí buscar la justicia para mí? Porque siempre el hombre va a buscar justificarse, justificarse. Decir que yo soy justo porque yo hago esto, entonces no merezco otras cosas. Pero el único que conoce nuestro corazón y sabe si debemos ser juzgados, de qué forma debemos ser juzgados, es Dios. Por eso Dios dice que no juzguemos a los demás, que con la misma regla que usted mida a su prójimo será medido. Y muchas veces nosotros pensamos, pero bueno, ¿qué me quiere decir eso? Si yo digo que usted por qué, y voy y critico a un hermano, venga, pues usted por qué es infiel con su esposa, no sea perro, y así esas cosas, y es que ese tipo es lo peor que puede haber en esta vida, y yo en mi vida ya he pecado en eso. Entonces uno dice, a él lo medí, y estoy siguiendo, y estoy como que hablándole a mi Dios en son de protesta, de que mire ese hombre cómo es, ¿cierto? Estoy juzgándolo. Entonces Dios dice, bueno, como usted ya tiene una medida para juzgar, y juzga a los demás, pues usémosla contigo, ¿cierto? Porque si eso quiere decir que está hecha para que tú también seas medido, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y es ahí cuando ya nos duele. Y nos van a medir, uy, no puede ser. Yo juzgaba así y míreme, soy aún peor en muchas ocasiones. Entonces no tengo derecho a juzgar. Como hablábamos, ¿qué días? Que tire la primera piedra a aquel que esté libre de todo pecado. Cuando le llevaron la mujer en adulterio a Jesús. Nadie tiró la piedra, nadie la lanzó. ¿Por qué? Porque nadie era justo, nadie estaba libre de pecado. Entonces nadie lo es en este mundo. Pero también nos dice que a todos los que creen, de hecho, no hay distinción. Entonces vamos a mirar esa muy importante porque muchas personas pueden pensar, pero es que la justicia se hizo fue para el cristiano, no para el católico. La justicia se hizo fue para el cristiano, no para el evangélico, no para el protestante, ¿sí? No para el colombiano, se hizo fue para el que está allá en la parte de Israel y Jerusalén. No, señores, dice que no hay distinción. O sea, cuando dice no hay distinción de razas, de sociedades, de economía, de culturas, de nada hay, ni siquiera las religiones, porque sabemos que la religión no salva, el que salva es Dios. Entonces no hay distinción de nada. Esto que Dios nos deja está hecho para todos en el mundo. Lo importante es que el que quiera lo reciba con amor y con fe y lo viva. Entonces vamos a seguir mirando, bueno, pues entonces ya Dios nos dijo, bueno, ya recibió usted la justicia, sabemos que debe creer para que seas justo y sabemos que todos tenemos derecho a recibir esa justicia de Dios, que Él nos la da sin merecerla. Entonces, si ya sabemos esto, vamos a mirar un segundo aspecto que es, dos aspectos importantes de la justicia, y una es que la justicia es imputada. Entonces vamos a mirar qué es eso. Dice, la justicia que Dios acredita al creyente cuando esta se deposita su fe es en Cristo. Imputada es que es puesta en Cristo. Dios pone a Cristo para que nosotros coloquemos nuestra fe en Él. Él no la dio, no la ganamos, Él no la da, sin merecerla, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, para entender esta parte bien, Dios nos dice también en Romanos capítulo 5, versículo 1, algo muy importante sobre esta justicia imputada. Y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros leemos y creemos que estamos entendiendo todo, pero dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Entonces, la fe nos justifica, creer, ¿cierto? Pero entonces, cuando dice hemos sido justificados, cuando dice que hemos sido justificados, nos está diciendo que Dios está proclamando, nos está acreditando a nosotros esa justicia. Eso es justificados, cuando Dios dice eso. O sea, si Dios dice, ustedes ya son justificados, le está diciendo, usted, Carlos, por su fe,
ya es justificado, ya se acredita la justicia para usted, para Laura, para cada uno de nosotros. Eso es lo que dice cuando dice que ya somos justificados en la fe. O sea, acordémonos que es en la fe. Sin fe no puede haber justificación. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenemos paz con Dios? Porque sabemos que cuando nosotros estamos en pecado con Dios, nos considera ¿qué? Enemigos. Porque ¿quién es el enemigo principal de Dios en nuestra vida? Lo conocemos, el demonio. ¿Sí? Por eso se le dice Satanás, que significa adversario, el opositor. Y es el opositor también de nosotros para nuestras vidas, porque Él también nos lleva a oponernos ¿a quién? A Dios. Entonces que Él sabe cómo hacerlo también, Él nos lo coloca en nuestras vidas para que nosotros también podamos ir por ese camino y hacer esas cosas en contra de nuestro Señor, de nuestro Padre. Y es ahí cuando nosotros debemos decir, qué tan importante es tener entonces la coraza, ¿cierto? Qué tan importante es saber por qué debemos tener la coraza y cómo puedo tenerla. Porque yo puedo salir hoy a la calle, yo puedo estar acá en mi casa y decir, ya sé cómo usar la coraza, ya sé qué significa. Y puedo decir, yo tengo hoy la coraza de la fe, de la justicia, perdón. Y realmente mi fe no está bien. Yo estoy creyendo que salgo o estoy en mi casa con la coraza y realmente no la tengo. O sea, estoy creyendo que me vestí hoy y estoy desprotegido totalmente. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nos decimos, no puede ser que hoy hice esto en contra de mi Dios. No puede ser que hoy pequé en contra de mi Dios. Y tanto que uno dice que no quiero hacer lo que lucha. Entonces, ¿por qué? Porque salimos desprotegidos. Salimos sin esa coraza o creíamos que la llevábamos puesta. Pero debemos recordar que somos justificados por fe en Cristo, sí Señor. Y por eso es que entonces vamos a mirar la segunda parte de esta justicia, que es que ya vemos que la justicia es imputada, también debemos mirar que la justicia se practica. Porque de nada sirve tener la justicia, tener una coraza, cuando yo no practico con esa coraza y no practico cómo se debe usar esa coraza. Para ser justos en Cristo debemos mantener nuestra fe viva. Es lo importante. ¿Y en quién debemos tener esa fe viva? En Cristo, ¿cierto? Porque de lo contrario, si mi fe yo ya no puedo creer en Dios y seremos, ¿qué? Injustos. Ya no seremos justos ante los ojos de Dios. Entonces, nuestra fe debe estar como siempre, viva. Entonces, dice que la justicia también se manifiesta en la manera de vivir. Como yo vivo, estoy mostrando mi justicia. O sea, acordemos que Dios dijo que por sus frutos serán conocidos, si el árbol es bueno o el árbol es malo. Amén. Entonces, como yo viva, o sea, como yo muestre mis frutos, es como se verá si hay justicia en mí o no hay justicia en mí. No somos salvos por obras como nos lo demuestra Dios, pero nosotros los salvos, no somos salvos por obras como lo demuestra Dios, pero nosotros los salvos, si nuestra fe está viva, produce obras buenas. O sea, si nosotros sí somos salvos, sí vamos a producir obras buenas. Y es ahí cuando vamos a mirar algo que Santiago nos dice, porque muchas personas no quieren aceptar la parte de las obras, porque dice, pero es que Dios dice que no necesitamos de obras para salvarnos, ya se lo dije anteriormente, ¿cierto? Él lo dice, no necesitan de obras. Entonces, ¿por qué acá me está diciendo que ahora sí necesito de obras para que mi fe esté viva? Pareciera que se está contradiciendo, ¿cierto? Pero realmente nos está contradiciendo. Lo que pasa es que no estamos entendiendo la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar, para que nos aclare bien esta parte, nos la aclare Santiago, en el capítulo 2, versículo 17. Y dice así, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esta es una parte donde Pablo habla, muy importante, de las obras. Y él está afirmando que una verdadera fe sin obras es muerta. Porque entonces le diría a una persona que es ahí cuando voy a ampliar esta parte y le dice a una persona, pues muéstrame tu fe, ¿cierto? ¿Cómo le podrá mostrar la persona la fe a otro? Y dice, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Sí ven? Muchos dicen, yo voy a demostrar mi fe, y dice, hablan y predican y hablan de la fe, pero no la están practicando, no la están demostrando. Y yo no necesito hablar de mi fe en muchas ocasiones para que me vean, para que me escuchen. Simplemente con mis obras la gente ya sabe que yo estoy obrando a Dios, estoy obrando al Padre. Y ahí ya se dan cuenta, mire este hombre lo que está haciendo. Independientemente que le llegara un castigo, le iban a imponer una multa, dijo la verdad, porque él honra al Padre y no le importó. Eso es un hombre de Dios o una mujer de Dios.
Y si lo vamos a ver el día de mañana que de pronto alguien sin intención atropelló a alguien y lo dejó gravemente herido, uno sabe que hay un problema gigante en eso, ¿cierto? Y nadie quiere verse en un lío de esos. Mucha gente se escapa, mucha gente dice yo no fui, pero ¿qué hay de aquel que dice que sí, en mí está la verdad y yo creo en Dios y por Dios que yo creer en Él y yo sé que soy justo, debo decir la verdad independientemente de lo que me pase? Entonces me llevan a un juicio y de pronto puedo llegar a estar en la cárcel, perderme años de mi familia en una cárcel, pero estoy haciendo lo que Dios pide que haga. Y nosotros decimos, no es justo, yo no lo hice de maldad, no es justo, eso es lo que decimos. Pero Dios nos está justificando y acordemos que nosotros estamos buscando en lo espiritual, no lo terrenal. Acá de pronto se podrán perder algunos años, se podrán, entre comillas, perder, porque pensamos que se está perdiendo. Pero nosotros lo vemos así porque son años de nuestra vida que van a quedar allá. Pero estamos ganando muchas cosas que no estamos viendo. Estamos ganando, ¿qué? La honra para el Señor. Porque la gente está hablando de nosotros, está viendo lo que nosotros estamos haciendo es por el Padre. Y es ahí cuando nosotros estamos haciendo el mayor mérito. Y eso en muchas ocasiones no se ve, nadie lo ve. Vemos lo que estamos sufriendo, vemos nuestro dolor, pero no vemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues si yo ya soy acá y me tocó pagarlo por una injusticia que dice la ley, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Dios está cuidando a mi familia de alguna forma, a mí me está enseñando algo en mi vida. De pronto me tiene allá también para que yo lleve la palabra a alguien más, para que, por ejemplo, para que otras personas se salven, porque lo importante es salvar almas. Esas vidas espirituales. Amén. Eso es lo importante. Pablo estuvo muchas veces en la cárcel y no perdió años. Hasta los mismos soldados romanos vieron el cambio de un hombre que buscaba de Dios y empezaron a sentir curiosidad de ese hombre, cómo hacía esas cosas sufriendo en un calabozo desde ese entonces. ¿Sí ven que había un propósito y había una gloria para el Señor? Amén. No para el hombre, sino para el Señor. Amén. Entonces no era algo injusto. Era algo justo para salvar a alguien, justo para darle la honra al Señor, justo para que lleváramos más almas a nuestro Padre. Eso es lo que se busca. Entonces, miraríamos ahora una tercera parte. ¿Quiénes pueden usar esta coraza? Que ya hablamos que si yo la quiero usar, pero si no soy justo, pero ya sabemos que Dios nos justifica en Cristo por medio de la fe en Él. Entonces, ¿qué debemos hacer para nosotros realmente ser justos? Dice, no todo el mundo puede usarla, y es muy cierto. ¿Será que un ateo puede usar la coraza de la justicia? No, porque si ni siquiera cree que existe, ni siquiera cree en Dios. Esta armadura pertenece al ejército de Dios, o sea, pertenece a todos aquellos que creen en ¿quién? En Dios y en Jesucristo. Pertenece a quienes han nacido de nuevo. Ya sabemos qué es nacer de nuevo. Entonces, podemos pensar, bueno, yo creo en la primera, pero no en las dos últimas. Yo creo en las dos primeras, pero no, yo creo en todas o en todas no creo. Vamos a mirar por qué estas tres se cumplen o se están dando. Y es en Juan capítulo 3, versículo 3. Y dice lo siguiente: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esta fue una conversación muy famosa que todos conocemos, que fue la que tuvo un sumo sacerdote llamado Nicodemo, que era uno de los pocos que creía en él y lo veía como el Hijo de Dios, y que tuvo esa conversación en secreto con Jesús. Y Jesús le dice que para poder nosotros tener esa vida eterna debemos nacer de nuevo. Y lo dice así: te aseguro, la palabra te lo aseguro, o sea, no hay dudas, es eso. De que quien no nazca de nuevo, y dice de nuevo. Primero nacimos de carne, ¿cierto? Y él dice que ahora debemos nacer de espíritu. Entonces eso se llama de nuevo, o sea, por segunda vez. No puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces, la moralidad no sustituye la salvación. Pensamos que por ser correctamente morales, ¿qué es? Como que son valores ante las leyes o ante nuestro mundo, pero no ante Dios, ¿sí? Porque la parte de la moralidad para nosotros tenemos todas las leyes que Dios nos dejó y ser justos. Entonces, vemos también que la religión no sustituye la salvación, porque muchos piensan, yo no voy a ser cristiano porque yo soy católico y si me paso por allá me condeno, porque la salvación está en el catolicismo, y hay mucha gente que lo dice, o dice otras cosas. No está en la religión. Las buenas obras no sustituyen la salvación. También es algo muy cierto que ya lo vimos anteriormente. Lo estamos ahora repasando en esta parte. Entonces,
Si Dios dice que nosotros debemos nacer de nuevo para tener esa fe en Cristo, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros debemos nacer nuevamente en el Espíritu Santo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿A través de qué nacemos? Del Del- agua y del espíritu. Del agua, de agua y de espíritu. O sea, mediante él, mediante el bautismo. Entonces, ¿y cómo adquirimos nosotros el bautismo? Primero porque ya creemos, ¿cierto? Ya hemos escuchado la palabra. Si nosotros creemos y escuchamos la palabra, quiere decir que sí sabemos que es necesario nacer de nuevo y para eso debo ¿qué? Bautizarme, ¿cierto? De lo contrario, si yo no creo o no tengo la certeza, ¿cómo voy a bautizarme? Y es ahí cuando yo les digo que por eso nosotros debemos ser muy conscientes y muy responsables en el momento en que nosotros vamos a decir si quiero bautizarme. Porque es un compromiso súper grande, no es simplemente como las personas lo ven, un ritual, eso no es un ritual, es una demostración de fe ante Dios y hasta las demás personas. Y estoy diciendo que por medio de mis actos, cuando acepto ese bautismo, me estoy comprometiendo a seguir a Cristo, Amén. me estoy comprometiendo, es un pacto que estoy haciendo con Dios, y los pactos con Dios no los debemos romper. Entonces, ¿quién hace un pacto con Dios? Aquella persona que está en su sano juicio, que tiene todo su conocimiento para hacerlo y puede decir, sí, yo soy pecador, lo reconozco, no quiero seguir más por los caminos del demonio, del mundo, quiero estar con Dios, entonces digo, me arrepiento de todos los pecados, ya no quiero volver a pecar, ya no quiero ser un hombre injusto, quiero que Dios me dé esa justicia, esa salvación, a través de su Hijo Jesús. Y por eso yo creo que entonces Jesús vino a través de Dios, ¿para qué? Para entregar su vida por nosotros. Y por medio de la resurrección venció la muerte, que es el pecado, y ahora es que nosotros tenemos vida eterna. Y esa vida eterna Él nos la da cuando nosotros creemos todo lo que estamos hablando en este momento y buscamos vivirlo. Ahí ya empezamos a tener esa salvación y esa justicia. Sí es lo importante de nacer de nuevo. ¿Y qué nos dice ahora Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 5? Y nosotros diríamos, ¿por qué nos puede decir Apocalipsis de la justicia y de esto que estamos hablando en este momento? Y nos confirma algo muy importante, dice, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, ¿No? el... ¿Apocalipsis qué? 1:5. Sí, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Mire cómo lo enaltece y le da los títulos a Jesús. Dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Por su sangre. Entonces, cuando nosotros miramos, sí, es el agua en la cual nosotros nos sumergimos, pero los pecados se lavaron con la sangre de Jesús. Y nosotros miramos que Jesús, Dios dice que nuestra salvación no se pagó ni con oro ni con plata, se pagó fue con la vida de un inocente, con una sangre pura, santa, un cordero sin mancha. Así fue que se pagó. Entonces, ¿qué hizo? Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, ¿qué hizo? Nos envió a su Hijo Jesús, ¿cierto? Para que Él lo hiciera. Pero hay algo muy importante que la gente, yo he escuchado en algunas personas y lo han pensado, que dice, ¿cómo un padre que ama tanto a un hijo puede mandarlo a morir? Dios mandó a su Hijo a morir. Pero podemos ver algo muy importante en la Biblia que de pronto no hemos escudriñado o no nos hemos dado cuenta, que Dios no obligó a Jesús a morir. Lo envió sí, pero acordémonos algo que es voluntario. ¿Y dónde nos acordamos eso? Cuando Jesús le dice al Padre, le dice, Padre, si es necesario pasa esa copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí vemos que Jesús no tenía la obligación. El Padre no lo estaba obligando. O sea, si quiere, puede pasar la copa de mí. O sea, no me permitas pasar por esto. Pero yo quiero que se haga es tu voluntad. Y el Padre quería eso, entonces como Él quiere que se haga mi voluntad, la hizo. ¿Y cuál fue la voluntad? Entregarse. Y Jesús lo hizo ¿por qué? Por amor. Igual que ¿quién? Que el Padre, por obediencia y por amor. Cuando nosotros tenemos amor, obedecemos. Entonces se hizo por obediencia, por amor a nuestro Padre. Entonces estamos dando cuenta que fue un acto de entrega, de sacrificio, de amor voluntario. Y así es como debe ser el bautismo de nosotros. Debe ser voluntario. Debe ser queriendo. Y se lavaron nuestros pecados por medio de la sangre. Entonces nosotros debemos ir a buscar ¿a quién? A Cristo. Para que esos nuestros pecados sean lavados. Y una vez que son lavados ya somos
justos o justificados en Cristo por medio de nuestra fe. Por eso el primer paso no es esforzarse más. Podemos pensar que voy a hacer el primer paso hoy para empezar a buscar la justicia. Voy a empezar a esforzarme. ¿Por cómo me voy a esforzar más si sabemos que no es por obras? Pues empecemos es más bien a buscar de Dios. Que ese esfuerzo, que no debería ser un esfuerzo, debería ser algo que nos nazca a nosotros por amor, buscar de Dios, buscar la Biblia, levantarnos, orar, hablarle al hermano, a nuestro hijo, a nuestro prójimo, mostrarlo con nuestro ejemplo. Eso es lo que debemos empezar a hacer. Y el primer paso es venir a quién, a Cristo. Si yo quiero ser justo, voy a Cristo. Ese es el primer paso que debo hacer. No hay otro. Yo no puedo ir a buscar justicia sin haber buscado primero de Cristo. Yo no lo puedo hacer. Ya lo vimos atrás, que tenemos que buscar de Cristo porque tenemos que tener fe en Él y debemos creerle. Y debemos nacer de nuevo, que es la única forma de ser justificados. Entonces ya sabemos que debemos que ir a Cristo. Ahora, cuarto, ya sabiendo que ya podemos ser justos y podemos utilizar la armadura de Dios, y que sí podemos ser justos, pero por medio de Cristo en la fe, entonces ahora debemos saber cómo nos protege y para qué nos protege esa coraza. ¿Cierto? Si la voy a usar, debo saber cómo la usarla y qué me cuida, que ya lo dijimos desde un principio. Pero vamos a verlo espiritualmente. En Proverbios 4, versículo 23, dice así: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué nos protege la coraza? El corazón. Otros órganos sí, que está el hígado, que están los riñones, que están los pulmones, sí, muchas otras cosas, nuestro estómago, los intestinos, bueno, de todo hay en él. Pero lo vital en nosotros es ese corazón. Sabemos que también un pulmón es vital, pero para nosotros, hablando espiritualmente, estamos hablando del corazón. Porque lo que haya en tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y de lo que habla tu corazón es lo que habla tu boca. O sea, lo profundo que hay allá es lo que sale por tu boca. Si en nosotros el tesoro de Dios es la palabra, hablaremos cosas de Dios y haremos cosas de Dios. Amén. Pero si nuestro tesoro no es un tesoro, sino son cosas de la inmundicia, pues haremos cosas del demonio, cosas que van en contra de Dios y cosas inmundas. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso es que debemos cuidar nuestro corazón. Por eso es que esa coraza va acá en nuestro tórax, cuidándonos, protegiéndonos. ¿De qué? De las flechas, del maligno, de las tentaciones, de los problemas, de las iniquidades de este mundo, de cualquier enfermedad, porque hasta la misma enfermedad puede ocasionar que nosotros nos separemos de Dios. Cualquier cosa en la cual el demonio vea una debilidad en nosotros, él va a buscar tentarnos ahí y someternos para que él pueda triunfar sobre nuestro Padre. Pero él nunca va a triunfar sobre el Padre, nunca lo va a hacer. Lo único que puede hacer es apartarnos de él, pero triunfar sobre el Padre nunca, porque el Padre ya lo venció por medio de Jesús en la cruz. Entonces, pero ¿por qué debemos guardar entonces nuestro corazón? ¿Y cuál es el corazón? Primero, cambiar el corazón que nosotros, si lo tenemos o lo teníamos, de piedra por un corazón ¿de qué? De carne. De carne. Y Dios dice también que a ustedes, decía el pueblo de Israel, les cambiaré su corazón de carne, de piedra por un corazón de carne. Eso quiere decir un corazón que sea sensible, un corazón que busque a Dios, un corazón que se someta a Él, un corazón que se humille. Segundo, el corazón de carne debe tener ¿a quién? En Él, a Cristo. Donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro, que es lo que hablamos anteriormente. Si se acuerdan del hombre que tenía un demonio y Jesús se lo sacó, y Jesús exorcizó a ese hombre y el demonio salió. Y la casa de ese hombre, o sea, su corazón quedó limpia, aseada. Pero el demonio, ¿qué hizo? Se fue y buscó 7 demonios peor que él. ¿Y qué hizo cuando llegó a la casa? O sea, el corazón de ese hombre lo encontró vacío, limpio, aseado. Y entró nuevamente con esos 7. Y para ese hombre fue peor aún de lo que era antes. Entonces uno diría, venga, pero si Dios triunfó sobre él, Jesús triunfó sobre él y lo sacó, ¿cómo es posible que si esa casa ya estaba limpia, vuelva a entrar y aún peor? Porque hay alguna palabra importante que está diciendo acá, dice que estaba vacía. ¿Dónde estaba Jesús? No estaba en el corazón. Ya lo había limpiado de ese pecado, pero nunca quiso que Jesús estuviera en su corazón. Y si no quiso que estuviera en su corazón, estamos a la merced del mal. Y es fácil. Nosotros cuando estamos apartados de Dios es fácil recibir cualquier ataque y es fácil caer en él. Pero si nosotros estamos con Dios, no va a ser fácil para el demonio. Va a ser muy imposible, porque Dios dice que también que cuando nosotros buscamos de Él y nosotros nos aferramos a Él, el demonio huye.
Y es así como nosotros debemos serlo. Y es así como Jesús hizo que el demonio huyera de él. Cuando él fue atacado en el desierto, que estuvo ayunando, y fue atacado con la propia palabra. Y no inventó nada de la palabra el demonio. Lo dijo tal cual está escrita. Pero Jesús sabía que era un engaño, porque él la conocía perfectamente. Y él quería y creía en Dios, en su Padre. Entonces, ¿qué hizo? Atacó, se aferró a la palabra de su Padre. Y así, de esa forma, atacó al demonio y él huyó de él. Porque después de 3 grandes intentos, ya vio que no tenía nada que hacer y se fue. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas, tener esa coraza puesta para cuando Él llegue no pueda penetrar nuestro corazón, no pueda dañarnos. De pronto lo intentará así y lo va a hacer, pero no nos va a dañar porque estamos con Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos tener en nuestro Padre. Entonces también nos dice que protege contra la acusación de Satanás. ¿Y cómo es eso? Sabemos algo muy importante que dice, Satanás es llamado ¿quién? El acusador de hermanos, así es llamado en la Biblia. Nosotros vamos a estar en un juicio y en ese juicio él va a ser ese abogado que está en la otra parte, que busca condenarnos. Y de este lado, ¿quién va a estar con nosotros? Jesús, que es nuestro abogado que busca salvarnos. Entonces el demonio es conocido como el acusador. Y el acusador va a estar siempre presente en su vida, en nuestras vidas, para estarnos acusando. Esa es una de las formas de apartarnos también del Señor. Si yo ya me aparté del pecado y yo soy limpio y justificado en Dios y yo estoy luchando en contra del pecado porque lo quiero hacer y yo sé que ustedes lo hacen, luchan, no estoy diciendo que seamos santos, pero sí luchamos. O sea, santo me refiero porque también Dios dice que somos santos. Me refiero a que no pequemos nunca. Sí pecamos, pero vamos en contra del pecado. Ahora sí luchamos y ponemos ese esfuerzo, ¿cierto? Eso es lo que es bonito de tener a Dios en nuestras vidas. Y como ahora luchamos, entonces nosotros ya no queremos tener esa maldad en nosotros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, como el demonio ve que luchamos mucho, entonces empieza a traernos a nuestra mente, acuérdese que usted fue un asesino, acuérdese que usted de pronto algún día violó a un niño, acuérdese que usted ofendió a su madre, acuérdese que usted hizo incesto, acuérdese que usted profanó tal cosa, ¿sí? De Dios. Y eso a las personas en muchas ocasiones, cuando se han arrepentido, los atormenta, no los deja en paz. Viven en su mente pensando, yo por qué hice eso en mi vida, y viven atormentados. Yo les hago una pregunta muy importante, eso si nosotros tenemos de ese tipo de tormentos en nuestra vida o llegan ocasiones. Y la pregunta es la siguiente: si Dios perdonó ya nuestros pecados, ¿por qué nosotros no nos hemos perdonado? Porque eso no es perdonarnos. Porque yo no he perdonado ese pecado en mí. Si yo soy el menos indicado y Dios, que es el que debería no perdonarnos y lo hace, Él sí me perdona, porque yo no he hecho eso en mí. Cuando eso me aflige, cuando llega Satanás y me acusa y eso me aflige y por causa de eso yo me siento indigno de Dios, me está apartando de Dios. Porque como digo, yo me siento indigno de Dios, entonces yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir al servicio, yo no voy a reunirme con mis hermanos, yo no voy a buscar de Dios porque me siento sucio. Primero, si nos sentimos sucios, límpiense, lávense, báñense. Así estamos cuando estamos en nuestra casa. Si yo me siento sudado, voy a salir o voy a estar en mi casa, quiero estar cómodo, me baño. Si voy a ir a la presencia del Señor, pues límpieme. ¿Cómo me limpio? Le pido al Señor, me arrepiento, me arrodillo, me humillo ante el Señor. Y le digo, Padre mío, acá estoy yo, un hijo tuyo, un pecador. Sé que pequé contra ti, Padre Santo. Y deseo de corazón que por favor me perdones porque estoy arrepentido de corazón. No deseo pecar más, ayúdame. Y Dios, que ve nuestro corazón, va a perdonarnos y nos va a ayudar. Y es ahí cuando nos justifica nuevamente. Y podemos entrar otra vez en la presencia de ¿quién? De nuestro Señor. No nos apartemos del Señor. Estamos haciendo un error muy grande cuando lo hacemos. Yo lo intenté hacer una vez. Cuando sentía que caía en pecado y me sentía impuro, indigno de mi Señor, yo sentía ese deseo de no ir al servicio porque me sentía tan mal con mi Señor que me daba vergüenza. No quiere decir que la vergüenza se pierda, ¿no? Quiere decir que me arrepiento más bien. Amén. Entonces también, ¿qué nos hace el demonio? Nos dice, él recuerda errores pasados, recuerda pecados ya perdonados, que no quiere que nosotros nos los perdonemos, y recuerda nuestros fracasos. Todas esas cosas malas en nuestra vida él nos lo vive recordando. Hasta los mismos fracasos nos llevan a veces a tener de pronto ansiedades, cosas. Si de pronto yo tuve una empresa y en esa empresa fracasé y estoy emprendiendo nuevamente en otra empresa, él de pronto puede traer ese fracaso a mi mente, ¿cierto? Y eso me tortura, me martiriza. ¿Qué tal que yo fracase nuevamente? ¿Qué tal que pierda ahora de nuevo? Me vaya de nuevo a quiebra, mi familia, mis hijos, ¿con qué lo voy a alimentar? ¿Cierto? Eso
puede estarme apartando de Dios. Entonces, ¿qué hago? Entonces, no, yo no puedo caer en eso, me dedico al trabajo 100%, no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para nada, porque es que el fracaso ya lo viví. Pero entonces Dios dice, venid a mí todos los que estén cansados, carguen con mi yugo que es suave y ligero. Entonces, ¿dónde estamos nosotros realmente si decimos que Cristo está en nosotros y lo primero que hacemos es a correr al mundo? Corremos a Él, pero a Cristo lo dejamos en otro plano. Y nos acordamos cuando ya estamos al próximo a algo tenaz que puede ser nuestra propia muerte, ahí sí lo buscamos y así nos acordamos. No, lo primero que sea, problemas sencillos, problemas difíciles, es acordarnos de Dios. Siempre. Y antes de cualquier cosa, poner todo lo que hagamos en manos de Dios. Amén. Porque tenemos fe que en Él nos va a ayudar. Si de pronto la cuestión no salió, fue porque Dios no quiso, lo pusimos en sus manos. Él quiere otra cosa para nosotros o quiere enseñarnos algo que nosotros estamos haciendo mal. Pero es por nuestro bien que Dios lo hace en nuestras vidas. Pero la justicia de Cristo responde: ¿yo soy perdonado? ¿Esa es la justicia de Dios? Cuando yo creo en Cristo y digo que soy justificado, ¿yo soy perdonado? Esa es la pregunta que les hago. ¿Qué dicen ustedes? Dime. Claro, Sí, claro. perdonado. Claro, ¿cierto? Así sea lo más horrible. Ya vimos ahorita. Sí. Yo sé que como que estaban pensando que sí o no. Ya vimos ahorita que somos justificados, que creemos en Dios, que vivimos bajo la fe de Él, bajo esa fe que nosotros tenemos en Él, vivimos en Él, que Él vive en nosotros. Y ya sabemos que por medio de esa fe, buscando por medio del bautismo, Dios nos justifica. Entonces, Dios nos está justificando todos nuestros pecados. Hay algo muy importante que nosotros también debemos reconocer, y es que muchas personas podrían pensar, pero ¿cómo Dios perdona a un pecador y no lo castiga? ¿Dónde está la justicia del Señor? Vamos a mirar algo importante. La ley del hombre, en esta que dice se basa en justicia, siempre buscas castigo. Yo no he visto algo más que no sea diferente al castigo. Usted infringió, tiene multa. Usted asesinó, tiene cárcel. Usted robó, tiene cárcel, ¿cierto? Usted agredió a su prójimo, tiene cárcel. Todo hay un castigo, en todo. Mis hijos hicieron algo mal, tienen un castigo. Y Dios no dice que el castigo sea malo. El castigo es bueno porque Dios nos dice que nos llevemos nosotros a reprendernos, y que Dios nos reprende es porque nos ama, ¿cierto? La cuestión es que acá estamos mirando a otra parte de ese castigo. Y es que cuando Dios nos justifica, nosotros decimos, ¿y por qué ya no tiene castigo? Entonces Dios no es justo. Entonces nosotros miramos también que mucha gente ha dicho... La gente quiere condenar a Exacto. las personas. Entonces dice, hasta pues que- Dios es justo siempre, porque así como da salvación, también para el pecador tiene que un castigo, hay un infierno, y Dios dice que va a separar ovejas de cabras, y que para el bueno habrá ¿qué? Una vida eterna, pero para el que no quiso estar con Dios habrá un castigo o una segunda muerte que le llaman, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué ahí sí hay castigo? ¿Por qué no lo justificó? Porque nunca quiso ser justificado. No aprovechó el momento Exacto. que Dios le dio. Entonces uno dice, si ese hombre se fue al infierno, ¿por qué fue? Fue porque él quiso. Dios le dio la oportunidad de Exacto. serse justo, de serse Bien. justificado, de perdonarse los pecados, de Dios perdonar los pecados mediante la fe. Pero si él no quiso, Dios no obliga a nadie. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de algo importante. Nos damos cuenta que Dios no es injusto, es el más justo. Nos pone todo en bandeja de plata para que nosotros nos salvemos. Y fuera eso, somos soberbios. Está como la frase que llega y nos dicen muchas personas, oiga, usted va para el cielo y va llorando. Así nos pasa. Entonces nos dicen, no puedo hacer eso. Tener la armadura de la justicia puesta, pero no tener la fe, es como si yo tuviera un radio sin pilas. Eso. O un radio con pilas, pero sin energía descargadas. Si yo tengo ese radio y le pongo las pilas están descargadas, él no me va a funcionar, ¿cierto? Si yo tengo puesto, digo que tengo puesta la coraza de la justicia, pero mi fe está muerta, es como si no tuviera la justicia. Da lo mismo. Entonces, el primer paso es tener la fe, ¿cierto? Ser justificados en Dios. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿De qué protege, de qué nos protege esa coraza? ¿De qué? Pues nos está protegiendo del pecado. Una vida justa evita muchas heridas, ¿qué? Espirituales. Sabemos que toda herida, pues, deja una cicatriz. Amén. Así es. Sabemos que nosotros cuando perdonamos los pecados de los demás o perdonamos nuestros pecados, no es que nosotros decimos, ya perdoné a Carlitos, perdoné a Raquel y empecé a sufrir de amnesia con respecto a ese pecado, porque ya no lo recuerdo, oiga, ni supe. Porque mucha gente dice, el que perdona no se acuerda. Eso es una gran mentira. Lo que pasa es que el que perdona, aunque en su mente está ese pecado que le hicieron o que él hizo,
hay una diferencia más grande en que no sientas rencor ni odio hacia esa persona, sientes amor. Esa es la diferencia. ¿Sí ven la diferencia tan grande? El perdonar no es olvidar, el perdonar es amar a esa persona, independientemente del daño que me haya hecho. Eso es perdonar. Y Proverbios en el capítulo 13, versículo 6, dice algo importantísimo. Dice, la justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Ya saben que de qué nos está protegiendo la coraza, ¿cierto? ¿Protege qué? Nuestro corazón. ¿Y nos protege de qué? De la inequidad, ¿cierto? O sea, el justo se protege cuando anda en integridad, está protegido, o sea, cuando anda en los caminos de Dios. ¿Quiere estar desprotegido? Ande fuera del camino de Dios. Como Dios dice, a mí no me gustan los tibios. O está frío o está caliente. O sea, o está conmigo o no lo está. Nosotros no podemos ser tibios, pero tampoco queremos ser lo contrario a lo que Dios quiere, ¿cierto? Queremos estar con Dios. Entonces hay dos alternativas que no queremos en nuestra vida, ni tibios ni estar en contra de Dios. Entonces, también ¿qué protege la coraza? Ya vimos que nos protege en contra del pecado y también nos protege en contra del engaño, porque Él busca engañar también. Primero viene el engaño antes de hacernos caer en pecado, ¿cierto? Hay veces que ni siquiera nos engañan, nos muestra tal con las cosas. Por ejemplo, mira esta mujer que está allá, o mira este hombre que está allá, le está mirando, le está coqueteando, y uno dice, uy, sí, voy para allá porque me encantó. ¿Lo engañó? No lo engañó en ningún momento. Pero hay algo muy diferente cuando le pone algo a uno y lo engaña, y le hace ver, Dios dice esto, pero no es eso lo que está diciendo, le está diciendo, corre, vaya, hágalo. Ese es el engaño. Y para nosotros no ser engañados debemos conocer perfectamente la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios debemos estar ¿qué? Bautizados, o sea, haber buscado de Cristo. Porque ahí dice que es cuando Dios pone el Espíritu Santo en nosotros. Y Él es el que hace todo eso en nosotros para que nosotros luchemos, para que seamos fuertes en Él. El Espíritu es el que nos guía. Sí, entonces vamos a mirar qué dice Salmo 25:9 sobre esa parte que nos protege del engaño. Dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. ¿Quién dirige en la justicia y enseña a los humildes? Salmo 25:9. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Ahí está hablando Dios de Jesús. Entonces, ¿tú no quieres ser engañado? Laura, Cindy, cualquiera de nosotros, ¿no quiere ser engañados? Mire, Él dirige la justicia a los humildes. Sea humilde primero de corazón. Acepte la palabra del Señor. No sea soberbio, no seamos soberbios. Y les enseña su camino. O sea, cuando nosotros somos humildes, es un requisito. Vean lo que es un requisito. Vengan y aprendan de mí. Ahí el Señor nos empieza a mostrar el camino. Él siempre nos lo muestra. Lo que pasa es que cuando nosotros somos orgullosos, no lo vemos. Y ahí viene la palabra, no hay peor ciego que pudiendo ver, no quiere ver. Y peor sordo que pudiendo oír, no quiere oír. Ese es el orgullo de nosotros en nuestras vidas. Dios nos muestra el camino, mire hijo, siga por acá. Carlos, mira. Laura, Florecita, mire, es acá. Y uno necio, no quiero que es por acá porque para mí es más fácil por este lado. Y llega el problema. Y lo hemos vivido nosotros como hijos con nuestros padres, lo vemos de nuestros hijos con nosotros. Sí. Y lo vemos en el mundo a diario. Y lo hacemos todavía siendo ya adultos. Entonces, sí ve que nosotros debemos ser humildes de corazón para aceptar, uno, la palabra del Señor. Y dos, cuando a veces no la queremos leer o no la queremos ver, cuando llega nuestro hermano y nos la dice. Porque es ahí cuando a veces sentimos más soberbia. ¿Y usted quién es para venirme a reprender? ¿Con qué derecho viene a decirme esas cosas? Pues con el derecho que Dios le ha dado a esta persona, a como nosotros, de decir que cuando vea a alguien haciendo algo malo, corríjalo. Ese es el derecho que tenemos cada uno. Lo que pasa es que Dios dice que también debemos hacerlo ¿con qué? Con respeto, con amor, con mucha tranquilidad, con mucha humildad, para no llegar a afectar el corazón de esa persona. Y ahora, cuarto, nos dice, ¿qué ocurre cuando usamos la coraza? ¿Qué pueden pensar? Quiero escuchar de ustedes qué ocurre cuando nosotros usamos la coraza en cada una de sus vidas. Pues nos protegemos. Nos protegemos. Protegemos el corazón. Protegemos el corazón. ¿Qué más? Cuando ustedes se colocan la coraza, que hemos hablado ya, ¿qué ocurre?
espiritualmente se puede percibir que estamos más fuertes. Más Por eso fuertes. puede tener un impacto. Eso Exacto, más protegidos, ¿cierto? Más confiados y seguros. O sea, porque Más ella confiados y dice, seguros nos muestra en el Cristo. camino, nos Correcto. lleva por el camino. Entonces va uno más confiado, más seguro. Sí, correcto. Pero se pueden presentar pruebas también. Sí. Así la llevemos Porque el enemigo puesta. ¿Cuál es la diferencia de que se presente una prueba en tu vida y tú lleves la coraza ese día de la justicia? Pues que Dios me protege y me favorece. Ujú. Y tú puedes dar batalla, ¿cierto? Y puedo Y estar segura de lo que estás fortalecida. haciendo. Exacto, Puedo estar fortalecida. fortalecida en Cristo. Pues mire, acá hay unos ítems que podemos ver cuando nosotros usamos la coraza. Dice, un soldado sin coraza es vulnerable. Lo mismo sucede espiritualmente. Un cristiano, un católico, un hijo de Dios sin coraza está vulnerable a la maldad. Comienza en él, ¿qué? La culpa. Para él todo es culpable. Así lo sea o no lo sea, todo es culpa de él. Y se ve así. Eso nos lleva a ¿qué? A nosotros apartarnos de Dios. Comienza ¿qué más? El desánimo. Cuando no está esa coraza puesta en nosotros. Porque acuérdense que está cuidando nuestro corazón. Y si con nuestro corazón es afectado, eso afecta acá y sentimos ese desánimo, ese desaliento, ese aburrimiento. Comienza la frialdad espiritual, que es cuando dice que nos dice que nosotros debemos tener ese primer amor hacia Dios. Ese primer amor tan lindo que nosotros sentimos a Dios cuando nosotros nos bautizamos hacia Él, esa alegría, ese primer amor tan hermoso, es el que debemos sentir siempre. Dice, y comienza la derrota frente a la tentación. Entonces, es el paralelo más hermoso que podemos hacer con nuestras vidas en este momento, ese espejo. Yo corría al pecado, ténganlo por seguro. Yo sé, y no sé ustedes, pero yo corría al pecado. Yo veía algo y yo veía la forma de cómo hacerlo, y hasta me burlaba, me reía y me sentía feliz de haber hecho la maldad o ese pecado. Y uno decía, oiga, y para uno era, ¿cómo soy de travieso? Uy, de un chévere travieso. Yo soy el más chévere acá, el recocheo, y no estaba viendo el pecado mío. Y corría a hacerlo. Pero ahora que estoy usando la coraza, estoy luchando contra esa tentación, porque así llegan esos pensamientos en mi vida o en la vida de ustedes. Me imagino que ustedes luchan contra esa tentación. ¿Hoy estuvieron tentados en algo? ¿De pronto al no venir? ¿De pronto tentados a no levantarse? ¿A orar? ¿De pronto tentados a sentir soberbia hacia algo? ¿Tentados a sentir un mal pensamiento hacia algo que vieron o sintieron? ¿Cierto? Siempre estamos, desde que nos levantamos, estamos tentados en algo. Y es ahí cuando nosotros vamos a estar siempre luchando hacia esa tentación. Y el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, aparte de Cristo, que es el mejor, es un hombre, y lo pongo a él y no pongo a Jesús, porque ya sabemos que Jesús no tiene comparación ante nada. Les voy a poner un hombre que pecó, pero fue un hombre muy justo ante los ojos de Dios. David. Y es David. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este hombre dice lo siguiente: cuando descuidó su caminar con Dios, ¿cayó en qué? Que vemos que fue cuando él buscaba tanto a Dios y todo le salía bien en su vida. Fue el único soldado de Israel que no perdió una batalla en una guerra. Nunca perdió una, fue el único. Josué, que iba con Dios, perdió una batalla, que fue cuando fue a la guerra sin pedir consentimiento de Dios. O sea, se olvidó de él y fue a pelear porque yo soy capaz, se creó muy bueno él solo. Sí. Él perdió esa vez, murieron casi todos. David no perdió ni una. Fue el único hombre, aunque se apartó de Dios, su corazón siempre lo buscaba. Nunca se apartó por completo. También vemos algo, pero también muestra el camino de restauración. ¿Cómo él cayó en pecado? Por muchas cosas. Vio a una mujer y ¿qué? Y sintió el deseo de ella, ¿cierto? O sea, deseó a la mujer del prójimo. Fuera de que deseó a la mujer del prójimo, cuando Dios dice que cuando uno desea a la mujer del prójimo, no solamente es para nosotros, es para ustedes también, mujeres. Podemos decirlo cuando la mujer desea el hombre de la prójima, bueno, la prójima, ¿sí? Suena chévere, ¿no? Entonces también está jugando. Codiciar. Sí, codiciar a esa persona. Entonces, cuando él sintió ese deseo de codiciar a esa mujer, ya estaba en pecado, porque dice que cuando nosotros pecamos en la mente, cuando deseando una mujer, estamos pecando en nuestro corazón. Ya hay adulterio. Pero él no simplemente se quedó contento con eso, sino la buscó y lo llevó a la realidad, porque la embarazó, tuvo un hijo con ella, tuvo relaciones. Entonces lo llevó a un alecho, peor aún. Y fuera de eso, como se armó tremendo problema para él, ¿por qué? Porque ya empezó con todas las mentiras y apartado de Dios, entonces él ya no quería exponerse, porque era el rey David.
el ungido de Dios. Y quedaría mal en público que él dijera, sí, yo embaracé a esta mujer siendo la esposa de un soldado mío leal. Y yo siendo el rey de este pueblo, hice lo incorrecto ante los ojos de Dios y ante ustedes. ¿Sí? Entonces, vean una cosa importante, que muchos dirían, y muchos lo dicen, caminar en Cristo es fácil. Yo lo escuché una vez y no estoy de acuerdo, aunque muchos dicen que sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo les digo una cosa, si cada uno de ustedes fuera David y estuviera en los pantalones de él y hubiera cometido eso, ¿se lo haría saber al pueblo sabiendo lo que pasa? Muchos dirían, no, ya lo haría porque es mi reputación, pero yo la reputación la recupero. No, señores, porque en ese entonces había una pena de muerte que era ser apiedrado, tanto hombre como mujer. Era la muerte. Aparte era el rey, aparte era el ungido. Y aparte de eso, no solamente iba a matar a su mujer también en eso, iba a morir su hijo, porque estaba embarazada. Si ven todo lo que acarrea decir la verdad después de que uno ha pecado, si quieres llevar la verdad, él pudo haberlo hecho, pero tenía que pagar un precio alto. ¿Pero fue por qué? Por su pecado, por la consecuencia de ese acto que él tuvo. Y él quiso hacerlo y nadie lo obligó. ¿Qué opción tomó? Ahí donde yo les digo, para ustedes sería fácil que le diga que pusieran los zapatos de él, sería fácil decírselo al pueblo, sabiendo que van a ser muertos, asesinados. Entonces la pregunta ¿es fácil seguir a Cristo? No es fácil seguir a Cristo. Nosotros lo vemos fácil cuando colocamos las cosas diarias del diario vivir, del diario caminar en nuestro mundo. Sí, le dije a mi esposa, se disgustó, listo. Le dije a mi hijo, se disgustó, listo. Pasó esto, pagué la infracción, listo. Me metieron 1 año o 2 de cárcel, listo, salí. Pero aquí estoy perdiendo mi vida. Estoy perdiendo la vida de la mujer que amo, que no me pertenece. Perdiendo la vida de mi hijo que está en ese vientre. Estoy perdiendo mi vida y estoy perdiendo todo lo que Dios me dio. Y estoy perdiendo, ¿qué es lo más principal? A mi Dios, porque me aparté de Él. Entonces no es fácil. No es fácil decir la verdad, no es fácil seguir a Cristo. Hay unas consecuencias muy altas. Pero no es imposible, porque Dios lo dijo, Jesús lo dijo. No les digo todas esas cosas para que se aflijan, sino para que vean que yo he vencido al mundo. Y cuando Él dice para que se aflijan, para que no se aflijan, es porque debió pasar por cosas tenaces y que ustedes van a pasarlas. O sea, no va a ser fácil, va a ser difícil. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces vemos también que Él tuvo restauración. Cuando eso sucede, lo enfrenta ¿quién? El profeta Natán. Ya no estaba el profeta Samuel, ya había muerto. Estaba el profeta Natán, y el profeta Natán, Dios le dice lo que le debe decir, y va ante él y le dice, venga, hay este caso, lo muestra como un caso. Mira, hay este caso, hay un hombre que tiene una oveja y un hombre rico que tiene muchas ovejas, pero el hombre pobre llegó ante el rico y no tenía que comer ni nada. Entonces, ¿qué hizo el hombre el rico? Cogió la oveja del pobre, la sacrificó y le sirvió comida para él y para él. Su única oveja se la sacrificó para darle de comer, para atenderlo al otro. Entonces, ¿qué debe hacer este hombre? Le pregunta a David, y David dice, pues este hombre debe morir y pagar 4 veces tata. Y llega y le dice, pues ese hombre eres tú. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Sí. El hombre pobre era su amigo el soldado, que no me acuerdo el nombre de este momento. Urias. Urias elitita. Urias. Y su esposa era Betsabé. Era la única corderita que tenía ese hombre, porque no tenía más esposas. Era la única. Y se la quitó, siendo la única. Pudiendo él tener, porque él tenía muchas esposas y concubinas. Y le quita la única a un hombre. Entonces tú mereces la muerte. Entonces él se arrepiente en ese momento. Busca ¿qué? La restauración. Porque él cree en Dios. Y cree que también es un Dios ¿de qué? De gracia. Es un Dios de amor, de perdón. Pero así como es un Dios de gracia, un Dios de perdón, es un Dios justo. Y un Dios justo dice, bueno, vamos a hacer algo, pero hay un pecado, hay un castigo. No te voy a perdonar la vida, pero hay un castigo por eso. Y el castigo fue que su hijo murió. Y él entró, por más que rogó, Dios ya había tomado una decisión y ese es el castigo. Fue justo, no lo levantó. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. No podemos llegar el día de mañana y decir, perdóname cuando hay algo que Dios ya ha tomado una decisión. Él puede cambiarla si quiere, pero Él en su justicia sabe si lo debe hacer o no lo debe hacer. Él es el único. Y Dios lo castigó con eso. Y fuera de eso, no fue el único castigo, le dejó más. Le dijo, de tu casa nunca más se apartará la espada. O sea, nunca va a tener paz en su hogar, en su tierra. Y también le dijo que uno de sus hijos morirá trágicamente y que habrá una traición de parte de su sangre. Y así sucedió.
O sea, nunca se apartó el sufrimiento de su hogar. Tan pronto pasó esto, que murió su hijo, que sufrió, que hubo la traición. Hola, padrecito, bendición. Siga con una buena charla. Siga, padre. Bienvenido, llegó aquí hasta cómo está. Bueno, Sí, papá. Siga, padre. Sí. Entonces, tan pronto sucedió todo esto, que ya se cumplió todo el castigo, entró en una época ya de paz. Y hay un hijo que fue de la bendición, porque Dios también restauró ese hogar, esa familia que se formó. Porque uno diría, no, ¿cómo la van a decir si esta mujer estaba en adulterio y estuvo en pecado con David? Pero como hubo ese perdón y buscó justificación a través de la fe en Cristo y tuvo perdón, entonces Dios los justifica, los perdona. Y entonces, ¿qué hace? Lo impuro, Dios lo volvió puro. Porque también Dios lo dice, lo que yo he purificado no lo llamen impuro. O sea, si algo era impuro antes y ya lo purifica, ya no es nunca más impuro. Va a ser puro ante los ojos de cualquiera y ante los ojos de Dios. Y eso fue lo que Dios hizo con el matrimonio de David. Lo volvió puro. Una bendición. Pero hubo un castigo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta, que siempre nuestros pecados van a tener unas consecuencias. ¿Hay un perdón? Sí, pero hay unas consecuencias. Y Jesucristo, que fue el mayor ejemplo. Papá, si quiere sigue las habitaciones, ahí puede ver si quiere televisión o algo. Siga Bueno, hablando, que bueno. usted sabe que esa charla Me me encanta. Me gusta, o si no, mira Sí. acá si quieres sentarse Tranquila, acá. señora, tranquila. Y entonces ahora, y dice, y el mayor ejemplo de nuestra vida es ¿quién fue? En esta parte, Jesucristo. Cristo. Fue el ejemplo, no fue el único solamente, ¿no? Porque es el único. Fue el perfecto en todo. Entonces, ¿qué vemos de él? Dice, toda la armadura apunta finalmente ¿a quién? A Cristo, porque nosotros tenemos la armadura gracias ¿a quién? A Cristo. Dice, Él es nuestra justicia. Él nos da la justicia por medio de creer en Él. Jesús anunció que nosotros pecamos, pero Él nos restaura si nosotros lo buscamos a Él. Jesús venció todas las tentaciones. Jesús no pecó. Jesús obedeció perfectamente ¿a quién? Al Padre. Al Padre, porque también dice que sufriendo aprendió a obedecer, o sea, para él tampoco fue fácil, pero nunca desobedeció. Por eso nuestra confianza no está en nuestra perfección, nuestra confianza está en la perfección de Jesús en nosotros, porque Él busca perfeccionarnos, ahí donde está nuestra confianza. Y esta es la perfección que nosotros buscamos, que es la perfección de Cristo, es la perfección que nosotros debemos buscar siempre en nuestras vidas, que Cristo esté en nuestras vidas siempre, que no sea algo que nosotros creemos y pensamos que Él sí anda, que a veces cuando lo necesitamos pongo a Cristo en mi corazón y me voy, y cuando ya no lo necesito lo saco y lo dejo, como cuando yo me pongo una camisa y esa no me gusta, me coloco ahora otra porque esta me incomoda para lo que voy a hacer. Voy a caer en pecado, no llevo ya a Dios en mi corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está estorbando lo que me dice el Espíritu, que no peque, que no caiga en eso, que me aparte del pecado. ¿Por qué? Porque mi carne me está llamando y quiero hacerlo. Pero si yo tengo a Cristo en mi vida, en mi corazón, y yo lucho contra eso, porque es el Espíritu Santo quien me da la fuerza para hacerlo, pero yo tomo la decisión por libre albedrío de hacerlo, entonces lucho y me pongo ¿a qué? Al pecado, me pongo a esa tentación y tengo que oponerme plenamente y siempre basados en Dios. Recordemos que Dios es el que nos da la fortaleza, Amén. Dios es el que nos da las fuerzas para seguir adelante, y es por eso que nosotros siempre debemos decirle a nuestro Señor que nos lleve de la mano fuerte, Amén. que nunca nos suelte. Debemos decírselo, que nunca nos suelte independientemente de lo que cueste, Amén. porque es preferible que nos cueste algo en este mundo a que nosotros perdamos la salvación para Amén. siempre. Es preferible decirle a mi Dios, lléveme sin importar las circunstancias, Padre, siempre en tu mano, porque yo soy tan débil que yo el día de mañana voy a querer soltarme. Pero si yo le digo al que no me suelte, Él siempre va a estar conmigo. Pero debemos de escuchar la palabra de Dios y meditar en ella, escudriñarla, porque también Dios nos dice que los elegidos serán engañados en los fines del tiempo. Y nadie quiere ser engañado. ¿Y quién es engañado? Aquel que es el elegido, pero no buscó la sabiduría de Dios ni el Espíritu Santo que habite en nuestros corazones. Así es. Entonces, hermano, esto era lo que les quería hoy hablar, ¿sí? Esto era lo que les quería yo decir de lo bonito que es de la armadura de Dios. Vemos, sí, ya puedes cortar.